gracias por estar aquí para la presentación de Ordesa, la nueva novela o lo que sea que es el libro que acaba de publicar Manuel Vilas. Antes que nada, disculpar a Jorge Carrión, que va a llegar con un poco de retraso, porque hoy los que trabajamos para diarios, pues nos ha sacudido la muerte de Nicanor Parra y algunos, digamos, escribiremos después del acto y a otros lo tienen que hacer un poco antes, entonces por eso he distorsionado un poco su llegada, pero ha dicho que espera llegar a tiempo. Bueno, yo creo que hoy estamos para presentar un libro excepcional, un libro que tiene poco que ver con los libros anteriores que ustedes conocen de Manuel Vilas. Uno empieza a leerlo esperándose otra cosa, ¿no? Y de repente es un libro que para algunos son unas memorias de no ficción, para otros es una novela. Es un libro donde él un poco pasa cuentas o profundiza o explora en su historia familiar, la historia de sus padres, de sus abuelos. Ahora acaba de llegar Jorge. Y en ese tono tan fluido que le conocemos, pues nos explica toda una serie de acontecimientos dramáticos, ¿no? Hay un divorcio, su divorcio. Hay una especie de depresión, un vacío existencial, habla del alcoholismo, de sus complejos, hay una especie de brutal autoanálisis sin misericordia, sin piedad, y al lector lo que le sorprende es que pueda leer todo eso con una sonrisa, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir, y eso es una cosa que pocos autores pueden hacer, y Vilas demuestra que es capaz de hacernos sonreír pues explicando las cosas más trágicas, ¿no? Otra cosa que yo destacaría del libro es su música, ¿no? Es un libro en prosa, ¿no? pero en la que hay resonancias poéticas, hay repeticiones, hay imágenes insólitas, comparaciones que sorprenden, campos semánticos que colisionan, hay mucha luz, hay contradicciones, hay muchas epifanías, que en ningún momento son cursis, ¿no? Porque ese es otro de los riesgos de los que intentan introducir pues esos recursos poéticos en la escritura en prosa, ¿no? Yo creo sinceramente que este es el mejor libro que ha escrito Manuel Vilas, ¿eh? Es un libro en el que la muerte, el cuerpo, lo biológico está muy presente, ¿no? De algún modo yo diría que sí que es una de las preguntas que te haces en el libro. Yo diría que después de escribir esto sí que te puedes morir tranquilo, Manuel. Es una de las dudas que tiene tu narrador, ¿eh? Es un libro, bueno, he dicho que es todo de no ficción, pero podríamos decir que hay un cierto realismo mágico de Barbastro, no de Macondo, porque se aparecen los fantasmas de su padre, de su madre, ¿no? Mientras se lava los dientes, de repente se aparece su padre y le hace comentarios de cosas que está él dudando, decidiendo, ¿no? Luego también hay momentos que para mí han sido reveladores, ¿no? Hay lo dice solo en una frase, pero yo creo que esa frase de Vilas debería enseñarse en todas las facultades de periodismo. Él dice que hay dos preguntas que cuentan, que si quieres conocer a alguien solo le tienes que hacer dos preguntas. Una, ¿cuánto ganas al mes? Y dos, ¿quiénes eran tus padres? Dice que con eso se conoce profundamente a una persona. Y es algo que yo me he apuntado para aplicar en mis próximas entrevistas. No sé la reacción que van a tener las personas con las que hable. Bueno, se pueden hablar de muchas cosas. Es un libro en el que tal vez la palabra que más se repite, o una de las que más se repite, es amor, y curiosamente no es un libro nada cursi. Hay muchos elementos, ¿no? El narrador de este libro, que es Manuel Vilas, es un niño en el fondo, es un niño que se ha hecho adulto, pero que sigue siendo un niño, temeroso, tierno, impulsivo, sentimental, tremendamente bueno, incluso diría yo que puro, ¿no? Es una persona tan desvalida a veces que el lector siente ganas de entrar en el libro y abrazarle y decirle que no le va a pasar nada, que no se preocupe, que se pone nervioso con las bolsas del supermercado, que no sabe abrir, que no sabe cómo limpiar su piso de divorciado, y bueno, dan ganas ahí, despierta un instinto protector muy grande, ¿eh? Y luego otra cosa que yo destacaría es la dimensión política del libro, que es una cosa secundaria, no es un libro político, pero sí que también puede verse como en algunos pasajes como una novela sobre el capitalismo, ¿no?
sobre cómo afecta a la vida cotidiana el tipo de estructura social en la que vivimos, ¿no? Bueno, yo les confesaré que acabo de llegar de Zaragoza porque me quería acabar la novela recorriendo los escenarios, ¿no? Para mí ahora ya Barbastro, Zaragoza son como Macondo, como Aracataca, ¿no? Y entonces he querido ver si realmente esos lugares existían. Yo lo primero que le preguntaría a Manuel es si él tuvo que vencer algún tipo de pudor a la hora de explicar tantas cosas íntimas sobre ti mismo. Bueno, ¿y cuánto ganas al mes? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Del pudor. Lo hemos estado hablando antes en la comida con Xavi. El problema del pudor en un tipo de libro como este, donde la confesión de la vida vivida y trasladada tal como fue o experimentada a una página literaria fue duro. Tuve que hacer un acto de impudicia, pero yo creo que la impudicia y la literatura tienen una relación estrecha porque desde la impudicia puedes llegar a los lugares limítrofes de la literatura y cualquier vida es impúdica, ¿no? O sea, lo único que he hecho yo ha sido narrarla, ¿no? En la tradición literaria española es quizá el libro de la confesión de la vida vivida no sea muy frecuente, no se haya frecuentado mucho la vida narrada, ¿no? Pero yo quería hacer este libro, quería contar mi vida y me apetecía hacer eso y ya está. Muy bien. Yo también acabaré con una pregunta. Bueno, buenas noches, perdón el retraso. Me hace mucha gracia que estemos aquí al amparo de un libro que se llama El Veganomicon, el libro definitivo de la cocina vegana, como el Necronomicon, pero en comida vegana. Creo que es muy vitas ese tipo de contraste, ¿no? Entre un libro tan serio, tan fuerte, tan duro y de pronto algo inesperado que él en su prosa, metafóricamente, como decía Xavi, con campos semánticos que colisionan, te puede relacionar. Por eso, una especie como de colisión entre dos cosas que no tienen nada que ver, quisiera empezar esta breve presentación del libro leyendo un fragmento hacia el final de la página 278, que creo que explica muy bien la lógica poética de la prosa de Manuel Vilas y ese tipo de colisiones entre objetos vitales, poéticos, literarios que no tienen una relación aparente. Por ejemplo, dice, es el capítulo 127. Otra vez estoy en mi apartamento de Ranillas. Bueno, la calle se llama ahora José Atarés, ya no se llama Ranillas, pero yo la llamaré así siempre, por mi padre. Cuando estoy fuera, cuando viajo, Bra y Baldi vienen a este apartamento y lo utilizan como si fuese la casa de un desaparecido. Tampoco está tan mal el estatuto del desaparecido. Cuando estoy yo, vienen poco a verme. Aún viven en la zozobra de un divorcio, cuya iconografía moral necesita víctimas y verdugos. No se acuerdan de mis padres, sus abuelos. No entienden que este apartamento están ellos, sus abuelos. No los ven y están aquí. No saben qué es estar solo y desesperado. Mucha gente se irá de este mundo sin saber qué es estar desesperado. La mayoría de la gente que he conocido en esta vida no lo sabe ni lo sabrá nunca. Un fragmento grave, un fragmento fuerte, un fragmento confesional. Uno de los grandes temas del libro, aparece aquí la palabra, es el divorcio. Otra palabra, junto con amor, muy frecuente es moral. Aparece muchas veces la palabra moral, y ahí estaría la dimensión política que comentaba Xavi. Y en cambio, unas páginas antes, fijaos el cambio radical de tono y de lógica compositiva. Yo era un niño y me quedaba mirando su plato y su vaso y sus cubiertos como si fuesen algo prohibido, sucio, maligno, peligroso. Daba miedo su plato. Su vaso daba pánico. Eran lo desconocido, el abismo. También su servilleta.
siempre con un lazo mortuorio. Mi padre le regalaba sus trajes viejos. Y allí iba mi tío Monteverdi, con los trajes viejos de Juan Sebastián, paseando por Barbastro. Le iban grandes porque Juan Sebastián era alto, pero daba lo mismo, parecía Cantinflas. Los pobres españoles con trajes, toda una leyenda. A Monteverdi le gustaba imitar el habla de Cantinflas. Muerto mi padre, Monteverdi seguía paseando los trajes grandes de mi padre por Barbastro, ¿no? Fijaos que es el tío, del plato al tío, y de pronto mi padre le regalaba sus trajes viejos. No hay relación más que en el cerebro de Manuel Vilas, que es poeta, pero que es un cerebro asociativo. Y después, de pronto, ¿no?, del traje viejo a Cantinflas, y Cantinflas a los pobres españoles con traje, ¿no? Ese tipo de lógica poética, me ha dado mucho que pensar, y el otro día leyendo El viaje a Armenia de Mandelstam, en el prólogo se dice que Mandelstam tenía una prosa asimétrica. Mandelstam no escribía, Mandelstam nunca escribió. Cuando le llamaban escritor se reía porque él siempre escribía, entre comillas, mentalmente y recitaba. Era su mujer la que transcribía lo que él le dictaba. A veces pienso que Manuel Vilas escribe así, escribe como quien pasea, como quien divaga, como quien escribe mentalmente y después transcribe, aunque en este libro se reflexiona sobre el hecho de escribir a ordenador, por ejemplo, y sobre la pantalla, de un modo muy interesante, como él hace también a veces en su muro de Facebook. Pero la clave para mí es esa idea de la prosa asimétrica. Yo creo que este libro, como todos los de prosa de Manuel Vilas, están escritos de un modo asimétrico, de un modo poético, de un modo muy libre, yendo de una idea a otra, de una metáfora a otra, de un recuerdo a otro, sin cronología, sin una lógica aparente. Y esa es mi excusa para que esta presentación mía breve no tenga lógica, no tenga orden y sea también ir de un tema a otro, lo cual no es propio de mí. Yo sé como que ordeno muy bien lo que quiero decir en público, pero esta vez voy a permitirme esa licencia poética que Manolo usa en su libro y en toda su obra. Y lo primero que quisiera decir es que me ha sorprendido leer estos días en la prensa. El libro está teniendo una recepción magnífica, espero que siga yendo así. Pero algunos columnistas han dicho que es un libro totalmente nuevo en la trayectoria de Manuel Vilas, radicalmente distinto a lo que había hecho antes, lo que denota en muchos casos porque no han leído los libros anteriores. A mí me parece que es un libro totalmente coherente con la trayectoria poética y narrativa de Manuel Vilas, que se inserta perfectamente en su trayectoria y en su poética. Por ejemplo, encontramos en Ordesa la obsesión de Manuel Vilas por la monarquía, que de algún modo llega a su apoteosis, ¿no? Porque en Ordesa él nos cuenta el día que conoció a los reyes, ¿no? Lástima que ya eran los reyes jóvenes y no el viejo Juan Carlos, que seguro que te ha encantado conocer. Va a ser como un choque entre la poesía y la vida, pero después de años leyendo poemas y prosas sobre la monarquía española, algunos de los mejores poemas sin duda que se han escrito sobre los reyes y la idea de monarquía los ha escrito Manuel Vilas. Encontramos en Ordesa, ¿no?, la culminación de ese proceso literario en el día en que él va a una ceremonia del Sol de Cervantes y saluda y no se atreve a decir nada, pobre, ante estos dos individuos tan imponentes, tan impactantes, ¿no? Otro tema que está en Ordesa, de cabo a rabo, igual que lo está en la obra de Manolo, y aquí tenemos a Sergio Gaspar, que publicó España, es España, ¿no? Lo español, España, la historia de España. Esa obsesión está siempre en todos los libros de Manuel Vilas, también en sus libros más globales, en sus novelas que ocurren en varios lugares del planeta. Siempre acaba habiendo lo español, personajes españoles, historia de España, figuras icónicas de la cultura española. Y aunque aquí, en vez de, no sé, a Pablo Picasso, ¿no?, que estaba en otro libro, nos encontremos como máscaras, como seudónimos de su propia familia, a autores de música, ¿no?, a compositores importantes como Bach, etcétera, y sean máscaras europeas, en el fondo lo que prima es España, y el nombre, el topónimo que da título al libro es muy español, ¿no? Ordesa, que es un nombre y un título
que también me parece que marca una continuidad, porque es un título muy atrevido, ¿no? Así se le ocurre titular un libro, ¿no? Si quieres realmente cambiar de mundo y de ámbito y de tono, no titulas tu libro Ordesa, ¿no? Titulas Yo confieso, ¿no? Titulas Yo me desnudo, autorretrato sadomaso, no sé, de un modo más comercial y más complaciente, ¿no? Cuando en realidad Ordesa es un título muy atrevido, pero con una metáfora fuerte detrás, que es el parque natural, ¿no? Con un recuerdo fuerte, familiar, y acaba el libro pues, con un viaje de él con sus hijos a ese territorio tan vinculado con su padre. Otro tema que está siempre en Manuel Vilas, y para mí, se lo he dicho muchas veces, siempre da las mejores páginas de muchos libros suyos, es su padre. No es la primera vez que Manuel Vilas habla de su padre, sobre todo desde la muerte del padre aparece mucho, particularmente en la poesía, también en la prosa. Muchas veces el mejor capítulo de las novelas de Manolo es el encuentro con el padre muerto, la conversación hamletiana con el padre difunto, de modo que ahí también veo una clara continuidad. Y por último está el tema de lo autobiográfico. Sí que sin duda es el libro más autobiográfico de Manuel Vilas. Supongo que Xavi lo ha comentado ya, pero aparte de la muerte del padre y de los recuerdos del padre, está muy fuerte la madre. Es un libro sobre los padres, sobre ambos padres, pero también se ramifica hacia los tíos, aparecen muchos sus hijos, aparece el divorcio, aparece, yo creo que de fondo, la mudanza a Madrid, ¿no? El cambio de vida, el dejar atrás Barbastro y Zaragoza, que eso sí que creo que podría ser un punto de inflexión en el mundo y en la obra de Manuel. Ya veremos qué ocurre en el futuro. Pero lo cierto es que la autobiografía también está desde el principio en la obra de Manuel Vilas, y no hay más que leer su poesía completa para ver que desde el primer poema prácticamente años 80 hay una constante autobiográfica en su obra literaria clarísima. Los últimos libros que ha publicado, tanto Lou Reed era español, donde hay mucha parte de ficción, también hay mucha parte de recuerdo y de vivencia, y sus crónicas sobre América también son autobiográficas. Si a eso le sumamos, ahora no me viene El hundimiento, que yo no estoy de acuerdo con Xavi en esto. Para mí el mejor libro de Manuel Vilas hasta el momento es El hundimiento, al menos es el que más me afectó y me admiró de los que he leído suyos, pero El hundimiento también es radicalmente autobiográfico y fue una versión de este libro de algún modo, porque también el tema de fondo es la crisis que va a llevar al divorcio, de modo que son libros quizá en sentido gemelos. Y claro, retrospectivamente, estos días leyendo Ordesa, pensaba hasta qué punto otros libros que hemos leído como ficción pura no serán autobiográficos, ¿no? En Ordesa, por ejemplo, habla de sus infidelidades matrimoniales, y nos lleva a reconsiderar El luminoso regalo en esa clave, ¿no? Una novela erótica que yo leí como ficción y de pronto quizá no era del todo ficción. Por lo tanto, hay una continuidad clara con la dimensión también autobiográfica, y en ese sentido yo creo que las partes más duras, más fuertes, más intensas, mejores del libro tienen que ver mucho, yo creo, con esa dimensión, particularmente en mi gusto personal con la figura de la madre. Yo creo que, acostumbrados como estábamos a ver al padre en los poemas y en la prosa de Manuel Vilas, descubrir a la madre ha sido muy fuerte, al menos para mí. Yo no conocí a ninguno de los dos, tampoco conozco personalmente a sus hijos. De hecho, me acuerdo que durante muchos años, son quizás 10 o más, pensé que no tenía hijos, porque yo solo conocía por lo que leía de él y por verlo de vez en cuando en ámbitos más bien festivos, y no podía imaginar que Manuel Vilas tenía hijos. Lo que ha dicho Xavi casi de oso de peluche a veces, ¿no? Que te dan ganas de entrar en el libro y abrazarlo, me llevaba a mí al juego de, en vez de gran Vilas, pequeño Vilas, ¿no? O sea, en este libro
sientes como al niño, ¿no? Vilas ahí detrás. Pero bueno, lo que decía es que la madre me parece que tiene una fuerza muy impactante, ¿no? Es un personaje muy literario, si todo lo que cuenta es verdad, que intuyo que sí, o al menos desde su punto de vista, es un personaje muy fuerte, muy raro, muy narrativo. Es, por ejemplo, alguien que mentía sobre sus apellidos sistemáticamente en contextos oficiales, ¿no? Se inventaba versiones de su segundo apellido, y en varios documentos oficiales tipo DNI, pasaporte, libro de familia, aparece con distintas fechas de nacimiento. O sea, es alguien que constantemente mentía, ¿no? Sobre su origen y su identidad, y bueno, protagoniza escenas como esta. Mi padre no se entendió bien con el dinero. Siempre íbamos mal de dinero. Tenía yo 20 años cuando me dieron un premio literario, y el dinero de aquel premio se lo quedó mi madre, y se lo pulió entero. Eran 20.000 pesetas de 1982. Se las gastó y nunca me dijo en qué. Las cobró ella, porque los del premio me mandaron el dinero por giro postal al domicilio familiar y no a Zaragoza. Creo que se las gastó en el bingo. Mi madre jugaba al bingo. Me acuerdo de que con 18 años recién cumplidos, mi madre me llevaba al bingo. Es un personaje que se pule, que se gasta el dinero del premio de su hijo en el bingo, y que miente con su segundo apellido y con su fecha de nacimiento. No obstante, el libro, como decía Xavi, es sobre todo una declaración de amor, es un proceso de reconciliación y de muestra de cariño y de afecto retrospectivo, de modo que encuentra el modo de congraciarse también con su madre, pese a ese tipo de circunstancias sin duda duras y también incómodas. Ya para acabar, diría que eso es también la clave del libro, ¿no? El libro nos da una clave fuerte a través de la figura de la madre, que, como digo, es bastante nueva en la obra de Manuel Vilas, no de todo nueva, aparece en varios textos y en poemas, pero nunca con esta fuerza de ahora. Y eso nos llevaría a lo que para mí ha sido el gran tema clave de lectura de Ordesa, que es cómo la madre permite entender algo, no solo de la vida de Manuel Vilas, porque finalmente lo que tenemos no es la vida de Manuel Vilas, sino que es un libro que es la poética de Manuel Vilas, que es lo que creo que nos debe interesar, ¿no? La literatura. En la madre he encontrado lo que yo llamo habitualmente un mito de origen, ¿no? Ese momento en que un escritor te revela la clave de la fuente de donde viene su poética y su mundo literario, ¿no? Dice en el capítulo 3: mi madre se quedó muerta mientras dormía. Estaba harta de arrastrarse, pues no podía caminar. Nunca me enteré con exactitud de cuáles eran sus enfermedades concretas. Mi madre era una narradora caótica. Yo también lo soy. De mi madre heredé el caos narrativo. No lo heredé de ninguna tradición literaria, ni clásica ni vanguardista. Una degeneración mental provocada por una degeneración política. En el origen de la prosa asimétrica y de la poesía de Manuel Vilas está el caos materno, y ese caos materno condujo, ¿no? A Manolo le gusta mucho reflexionar sobre la historia de la literatura española y cómo se codifica, ¿no? Si fuéramos Juan Ramón Jiménez y estos que escribían su propia teoría y en vida nos dictaron cómo tenían que ser leídos en el futuro, ¿no? Juan Ramón Jiménez se inventó que su obra tenía 3 etapas, ¿no? La sensitiva, etc. Si tuviéramos que inventar las etapas de la obra de Manuel Vilas, una primera etapa sería antes de la muerte del padre. Dice: con la muerte de mi padre comenzó el caos, porque quién sabía quién era yo, y a la postre se podía responsabilizar de mi presencia y de mi existencia, ya no estaba en este mundo. Habría una primera etapa de la obra de Manuel Vilas hasta la muerte del padre, cuando comienza el caos, y ahora quizá comenzaría una tercera etapa con la conciencia de que ese caos proviene de la madre. Mi pregunta es si crees que tengo razón, y si vas a insinuar a los filólogos que a partir de ahora, por favor, los libros de texto digan que ha acabado con Ordesa la segunda etapa de tu obra literaria. Muchas gracias, Jordi.
Bueno, la impudicia y lo que tú has dicho, la impudicia que ha dicho Xavi se ha visto en lo que tú acabas de leer. Pero es un libro, o sea, ahora cuando has leído ese pasaje en el que efectivamente mi madre se pudió las 20.000 pesetas, eso es absolutamente verídico. Pero a mí en el libro me ha importado narrar mis recuerdos, sobre todo que no se perdieran los recuerdos. O sea, a mí eso me da igual, o sea, incluso me parece bien. Es decir, ya no quería el juicio moral sobre mi pasado, sino narrar los hechos. Y se dice muchas veces por ahí, dice, no busco enjuiciar moralmente nada, sino contar lo que ocurrió, porque los hechos en sí mismos tienen una belleza, o a mí me parece que tienen una belleza casi primordial o primitiva, ¿no? Y el juicio moral sobre los hechos no me interesaba. Yo creo que en ese sentido, por eso todo al final acaba siendo una carta de amor. No hay, yo creo que todo el libro es una carta de amor a mis padres. No hay en ningún momento. El otro día un amigo me decía que el libro estaba escrito, y quizá ese oxímoron puede servir, con una piedad implacable, ¿no? Hay una piedad implacable en el libro, ¿no? Y hay también catarsis, la narración de todo lo que me ha pasado, la verbalización y precisión de la narración de la vida supone una catarsis, supone un nombramiento del dolor, y cuando se nombra el dolor de alguna manera se desvanece, es casi una terapia, ¿no? El libro tiene mucho de terapia. Yo quería un libro que fuese que fuera la verdad, también un deseo de balance, y que fuera la verdad de lo que yo había vivido. Hay también es un libro de fantasmas, porque todo el rato están mi padre y mi madre presentes y se manifiestan y vienen a mí, y hay una invocación del narrador que está todo el rato queriendo que sus padres vuelvan a este mundo y gobiernen su realidad y le quiten el peso del mundo que le ha tocado, o sea, el peso de hombre adulto, ¿no? Si quiere el regreso a un paraíso, un poco Peter Pan, ¿no? Al paraíso perdido, donde sus padres eran deidades, eran dos dioses, el padre era un dios y la madre una diosa, y gobernaban la realidad, y eso fue en los años 60 y 70, y ese deseo está todo el rato presente en el libro. Y no sé, es un libro sobre lo que somos todos, que es una familia, ¿no? Una historia, o sea, nacemos en una familia y creamos otra familia, y es el tránsito de esas dos familias y el desvanecimiento de esas dos familias también, ¿no? Y esa es la experiencia de lo que yo he vivido, y me parecía que era lo que tenía que narrar. Y la impudicia, luego he seguido pensando sobre tu pregunta. Pues al principio fue un libro que me costaba mucho encontrar el tono, porque la narración de la vida pues es una cosa que incomoda, o sea, cualquiera que le cuentes, y luego hay un peso también indudable en cualquier tipo de escritor, un escritor español que se decide a contar su vida, que es que no tenemos una tradición salvo, no sé, Cotovedado de Juan Goytisolo, pero digamos que no somos no tenemos una tradición literaria fuerte en este terreno, ¿no? Pero yo tenía que vencer esa impudicia si quería llegar a escribir el libro. Y al final, el libro tuvo muchísimas redacciones hasta que conseguí domar esa impudicia, ¿no? Es decir, tomarla, porque las primeras versiones del libro eran muy sórdidas, eran muy desesperadas y tal. Tuve que manejar muy bien esos códigos hasta que alcancé una forma donde la impudicia pudiera ser presentada en sociedad, que yo creo que es un poco finalmente lo que conseguí, y en ese sentido, bueno, pues estoy tranquilo, es una impudicia presentable. ¿No? Bueno, los críticos, los periodistas pueden decir muchas cosas sobre tu libro. A mí me interesa tu opinión, ¿no? Quiero decir, me gustaría preguntarte si tú crees que de algún modo sí que has dado un salto o no en este libro, si has sido más allá de lo que habías conseguido en otros. Y después, sobre el tema este de la impudicia, una cosa es contar la vida, ¿no? Mucha gente cuenta su vida,
pero otra cosa es contar las cosas que cuenta él, ¿no? Es decir, yo no sé si contaría mis borracheras del modo que tú cuentas las tuyas aquí, y no sé, por ejemplo, pero lo sabe hacer con una gran ternura. Yo recuerdo una escena en la que él está en un bar de prostitutas en Zaragoza y te encuentras con Perico Fernández, el boxeador, ¿no? Y entonces estáis atravesando los dos, un poco, podemos decir, que el momento de máxima decadencia vital, y Perico Fernández te dice, yo he sido campeón del mundo. Y entonces tu respuesta automática es decirle, yo también he sido campeón del mundo, ¿no? ¿Podrías explicar un poco esa conversación? Bueno, eso es... en aquella temporada espantosa de mi vida, yo salía por ahí, por esos bares del casco antiguo de Zaragoza, y me encontraba a Perico Fernández. Pues yo campeón del mundo, me decía, con un acento aragonés tremendo que a mí me producía pues, una sensación de ternura. Y una noche yo dije que yo también había sido campeón del mundo y nos reímos. Bueno, pues yo bebía mucho entonces, es otro tema que está en el libro. Y a mí él me sirvió también porque es un boxeador que, no sé si ustedes lo recuerdan, en el año 74, 72, no me acuerdo ahora, fue campeón del mundo y su época de máximo éxito y de máximo triunfo coincidía un poco con la época en donde yo era el protegido de mi padre, ¿no? En donde de alguna manera yo era niño, pero en 72, yo tenía 10 años, y él triunfaba, ¿no? Yo triunfaba en mi familia como niño y él triunfaba en el mundo como boxeador. Entonces vernos a los dos allí, hundidos, o sea, yo ya no era un niño, ¿no? Y él tampoco era campeón del mundo, entonces era un destronamiento hermanado, y entonces él me dijo, yo campeón del mundo, y yo decía, yo también. Entonces era una especie de fraternidad en el fracaso. Yo digo, él murió poco tiempo después, pocos meses después de aquellos encuentros, ¿no? Pero me pareció que era una figura tierna y que bueno, a mí me enamoró encontrármelo por ahí y por eso lo saco en el libro. Y era un poco eso, ¿no? El símbolo de su éxito ocurrió en el momento en que yo era niño, ¿no? Donde mi éxito con mis padres era cuando yo fui niño y su éxito en el mundo fue en el mismo momento, ¿no? Ha comentado también el tema de la monarquía, que es en el libro, en realidad hay una sociología de la familia española, en donde yo utilizo ese símbolo de la monarquía para explicar ese tránsito que va de la clase media-baja, toda la idea, mis padres, la obsesión de mi padre, como la obsesión de cualquier padre de aquella generación, era que su hijo le fuera mejor que a él, ¿no? Entonces yo cuando fui a esta comida, mi padre, esto es en el 2015, cuando fui a esta comida, y mi padre y mi madre vivían, ya estaban muertos, pero yo pensaba en ellos, en esa idea española de la redención social, de la prosperidad en la siguiente generación, ¿no? Es decir, se pasa en la siguiente generación, mis hijos vivirán mejor, conseguirán lo que yo no he conseguido. Entonces esa comida en donde yo estaba con los reyes, yo la veía desde los ojos como lo veían mis padres, ¿no? Sin embargo, había también vacío allí. En la cúspide de la sociedad española, en la supuesta cúspide donde está el éxito histórico, social, en fin, político, a donde llega el narrador, viniendo de donde viene, tampoco encuentra allí nada, ¿no? Y hay algunas observaciones referidas al vacío de esa cúspide también, ¿no? Precisamente al observar ese vacío en la cúspide social, cultural y política española es cuando decide que quizá el único sitio donde hay verdad es en la verdad biológica y natural, y entonces vuelve con más ahínco a evocar y a recordar a sus padres, porque hay allí la única verdad. De hecho, en el libro, al final, la única verdad es la biológica y se invoca todo el rato, y además se invoca en un momento que a mí me parece importante en el libro, que es cuando se dice que el acto de mayor generosidad, en donde no hay duda, que a mí es una cosa que me obsesiona mucho, es el padre que da la vida, o sea, va referido a una bala, no me acuerdo ahora cómo es la historia que cuento, que el padre siempre recibirá
la bala del hijo sin que haya duda. Es decir, el mayor acto de generosidad es dar la vida por alguien, pero sin que haya duda. Yo estaba obsesionado con eso. Es decir, si tú te piden dar la vida por alguien, pero dudas, ya no me interesa. Yo quería un acto absolutamente puro, donde se mostrara lo mejor de la especie. Y ese es el acto de un padre o de una madre hacia su hijo. Y eso, a mí me parece que ahí había una verdad de la naturaleza, y yo quería agarrarme, el narrador de hecho quiere agarrarse a esa verdad, porque el libro es un libro de desamparo. El narrador está desamparado, y realmente otro título que hubiera sido posible es Desamparo, ¿no?, para este libro, ¿no? Y busca ese tipo de verdades. Ahora hablabas de la tradición española vinculada con la confesión. En efecto, también pensé en Coto Vedado de Juan Goytisolo. De hecho, hay algunas escenas mínimas en líneas, pero máximas en intensidad, que tienen que ver con momentos en que bueno, un par de tipos tocaron a Manolo cuando era niño, y eso me recordó la escena del abuelo en Coto Vedado de Juan Goytisolo. Pero sí que es verdad que en general, ¿no?, Gil de Viedma, etcétera, es una cuestión más como de publicar tras la muerte, ¿no?, ese tipo de textos. Pero hay otra galaxia de textos vinculados con el libro, que sería las novelas o los textos autobiográficos vinculados con la crisis de los 50. Una luna de Martín Caparrós está atravesado por ese tema. Cumpleaños de César Aira, también Mis dos mundos de Sergio Chefek también, ¿no?, autores que llegan a los 50 años y tienen una crisis de algún tipo y la necesidad. De hecho, creo que Cumpleaños de Aira es el único libro de Aira que es autobiográfico, y empieza con su 50 cumpleaños. Y después hay otro mundo de libros que hablan de los padres. Lo que ocurre es que habitualmente hablan del padre o de la madre, ¿no? Pienso en obras maestras como Patrimonio de Philip Roth, como El africano de Leclerc, pero que habitualmente enfocan una figura, y en el caso de Richard Ford, un libro al padre y un libro a la madre, ¿no? Y tú, en cambio, creo que de un modo muy hábil y muy inteligente, juntas a ambos personajes en tu libro. ¿Cómo fue eso? Ya tenías al padre domesticado narrativamente, porque es una presencia constante en tu obra. ¿Cómo fue enfrentarte a la representación literaria de tu madre? Sí. Eso tiene una explicación bastante obvia. Sí, como mi padre murió en el 2005, sí, yo la muerte de mi padre ya me había invadido literariamente, pero claro, cuando me invade mi madre literariamente es cuando ella muere. Mi madre muere en el 2014, en mayo del 2014. Yo empiezo a escribir el libro después de la muerte de mi madre. Y entonces, claro, también la muerte de mi madre cambió la visión que yo tenía es como si moviera, casi como un juego de fantasmas. Cuando muere mi madre, mueve la muerte de mi padre y la sitúa en otro momento moral, o yo en mi memoria se mueve, ¿no?, la muerte de mi padre hacia un estado, hacia un sitio donde no estaba, ¿no? Entonces se ordenan las dos divinidades, por decirlo así, que es como se vive en el libro, se mueven a la vez, ¿no? Y entonces yo no puedo hacer una distinción y escribir sobre... Y en el libro se funden padre y madre, ¿no? Acaban... Hombre, es verdad que se narran cosas del padre, el padre es de una manera y la madre de otra, pero el anhelo del hijo es igual hacia el padre que hacia la madre. De hecho, luego, al final, en los poemas del final, el último es el referido a la madre. Están perfectamente integradas las dos figuras, porque también estuvieron perfectamente integradas en mi infancia, ¿no? Yo creo que esa es la explicación. Pero también yo creo que es un libro de fantasmas en el buen sentido de la palabra, que es la integración de los muertos, de tus muertos, en tu vida presente. Y ese derecho, yo creo que eso es legítimo, que no solo es legítimo, yo creo que moralmente es importante que los muertos, que cada ser humano lleve a sus muertos todo el rato dentro de sí mismo, ¿no? Y esa es la idea del fantasma que a mí me interesa, ¿no? Y están ahí todo el rato, en realidad todos están muertos en el libro. Es decir, los máximos protagonistas del libro están muertos.
es un libro sobre la muerte en realidad. Yo, al final pienso que es un libro realmente porque es el sufrimiento, es vivir es ver morir, y es el sufrimiento del narrador que ve cómo la muerte se lo lleva todo. Y ahí hay una cosa que eso sí que forma parte de mi poética, que es que yo ante esa pérdida general de lo vivido, porque se mueren la gente a la que quiere, se revela. Y ahí sí que hay un dolor metafísico muy profundo, hay un dolor muy grande, que en el libro también se resuelve con la material. Y la búsqueda de objetos, por ejemplo, la historia de los coches que aparecen, ¿no? El SEAT 600, el SEAT 850, no sé, los electrodomésticos, toda la clase media española de los años 60 y 70, esa obsesión con reconstruirla desde lo material, tiene que ver también con el deseo de que no se pierda, ¿no? Pues, es un deseo absolutamente literario y quimérico, porque todo se pierde, ¿no? Pero mientras se dice, que es el poder catárquico que tiene el libro, mientras dices, mientras nombras, parece que no se va, ¿no? Bueno, es un libro de fantasmas, lo que pasa es que esos fantasmas casi dan más miedo cuando estaban vivos que cuando se aparecen como fantasmas en el libro, porque hay que ver, ¿no? La misma madre, ¿no? Es un personaje muy telúrico, ¿no? Que odia las fotos, ¿no? Como si le robaran el alma, ¿no? O sea, no se deja hacer fotos, tú no has encontrado ni siquiera una foto de su boda, ¿no? Lo cual parece algo insólito. Bueno, Sí. sobre lo que decías de la piedad implacable, yo no sé si estarás de acuerdo, yo creo que contigo eres muy implacable y con el resto de la familia tienes una piedad y una comprensión absoluta, ¿no? Porque a ti, o sea, cuentas cómo te persigue tu tío para acuchillarte y parece que le comprendas y le disculpes y digas, claro, pobre hombre, claro, es que le sucedió esto y lo otro y no sé qué, pero hombre, ha intentado acuchillarte, Manuel. Sí, claro, eso fue real, si me intentaba clavar un cuchillo, porque yo había dicho algo, bueno, ahí lo cuento, ¿no? Algo que otro hermano había dicho. Pero yo, claro, ahora, después de tantos años, yo entiendo entiendo a ese personaje, a esa persona, lo que le pasaba. Estaba en un abismo de soledad y, bueno, la vida suya, que la cuento ahí más o menos, pues justificaba que me quisiera acuchillar, ¿no? Y comprendo, o sea, yo comprendo, es un libro muy empático. Comprendo el sufrimiento de la gente que fue mi familia, de las personas que... Ayer estuve con un escritor en Málaga presentando el libro y me dice, bueno, es que él se había leído el libro y dice, bueno, tu familia está bastante bien, si te contara la mía, y me empezó a contar la suya, y digo, joder, pues sí, es verdad, la mía es absolutamente, dice, a ti solo te persiguieron con el cuchillo, pues mira lo que me hicieron a mí y tal. En ese sentido, bueno, pues fue lo que pasó, pero el punto de vista del narrador es de comprensión absoluta hacia esas cosas, ¿no? De toda la parte así que pudiera ser más afilada o más sórdida o más, en fin, convulsa, pues el narrador lo entiende y justifica a este personaje y justifica esa... Incluso, lo que no justifica son la parte de los tocamientos, esto no lo justifica, esto no, porque además venía de un sitio donde no cabía justificarlo y bueno, pues hay cosas que el narrador no justifica. Vinculado con eso, la violencia familiar o los tocamientos, que son partes intensas del libro, sí que tienen una tradición y son tópicos más o menos explorados en la narrativa de los años 60, 70, 80, 90. Lo que es muy contemporáneo, en términos de patología y de tema, y me ha sorprendido, es cómo tratas el tema de la comida. Manolo cuenta que estuvo a punto de morir cuando era niño por no querer comer. Por 3 años fue internado en un hospital por desnutrición. Y en varios momentos hablas de la ansiedad y del control del peso y del cálculo de calorías, etc. Y después también hablas bastante de la pantalla, que eso es un tema que sí que es habitual en tu obra, ¿no? Hablas de escribir en ordenador, por ejemplo, o hay una escena muy bonita de tu padre y tú, ¿no? En silencio viendo la tele, o tú cenando con tus hijos en silencio viendo la tele. Háblanos de eso, ¿no? Del tema este de la comida, del peso, de la báscula, parece que cuando te compras una báscula la devuelves y después te la vuelves a comprar, y de la pantalla y la tele, que tiene que ver con la sociología que comentabas
de la España de los últimos años. Bueno, en realidad ahí, sí, eso es verdad. O sea, yo de niño casi me muero por un problema que tenía, que no admitía la comida. Y luego al final te conviertes en un comedor compulsivo, ¿no? A mi padre también tenía problemas con la comida, comía mucho. No sé, ¿qué te puedo contar de eso? Porque ahí hay una relación un poco enferma con lo que te nutre, ¿no? Yo lo digo allí, ¿no? Es decir, con lo que te da la vida te la quita también, ¿no? La relación con la comida, que parece una... Bueno, pues ahora todo el mundo está muy preocupado con eso. La relación, lo de la pantalla tiene que ver también... Hay una idea, hay un mantra en el libro, que es la idea de la cremación. Es decir, yo, tanto mi padre como mi madre fueron incinerados. Entonces esto al narrador le produce un enorme desasosiego, porque piensa que debería haberlos enterrado en vez de quemado, ¿no? Y entonces sostiene la idea de que el único sitio donde están es en la pantalla del ordenador, porque puede ver sus fotos y tal, y en la pantalla del ordenador es como si fuese eso el cementerio. Pero en cualquier caso hay todo el rato un anhelo primitivo de culpa por no haber mantenido el cadáver, ¿no? La idea del cadáver, que a mí que persigue todo el rato el libro, que de hecho la idea del cadáver es muy importante en este libro, porque no existen los cadáveres ni de mi padre ni de mi madre por haberlos mandado quemar. De hecho llega un momento en que el narrador explica por qué decidió quemar a su padre, porque su padre lo vio. Yo vi a mi padre que no fue al entierro de mi madre, perdón, de mi abuela, y mi padre no fue al entierro. Fue una escena muy perturbadora de mi... Bueno, yo tendría, no sé cuántos años tendría, 30 años así. Cuando murió mi abuela, mi padre no fue a su entierro, ¿no? A mí aquello me perturbó, me dejó... No entendía por qué no... Luego el narrador ahora lo explica allí y lo entiende. Sí, yo cuando lo vi, dije, pero hombre, tienes que ir al entierro. No fue al entierro de su madre. Yo eso se me grabó y yo tenía que, de alguna manera, pues al final del tiempo he tenido que escribir sobre eso y explicar por qué no fue al entierro, ¿no? Pero ese hecho de no haber ido al entierro de su madre generó otras cataratas de hechos, ¿no? Generó probablemente que yo mandara a quemarlo, ¿no? Probablemente no quiso ir al entierro de su madre, de mi abuela, porque no quería reconocer el cadáver. Hay un problema con el cadáver, ¿no? Es decir, o al menos en mi familia lo había, ¿no? Con el reconocimiento de que ya no hay vida en el cuerpo de alguien, ¿no? Entonces eso es un atavismo, es algo primitivo que no sé si tiene que ver con nacer allí en el Somontano. Mi madre era un ser muy atávico, era muy primitiva, o sea, quizá ahí viene también, antes lo hablaba con Xavi, del campesinado irredento español, ¿no? De la noche de la historia y de los tiempos de la provincia de Huesca y de esos pueblos perdidos donde era mi madre. Mi madre era de un pueblecito pequeñísimo y ahí, bueno, pues no sé, ahí había pues un Macondo también, una especie de Macondo oscense, ¿no? Y ahí pasaban cosas muy ancestrales, muy atávicas, y la relación con la tierra y con la naturaleza y con los ciclos y entraban verdades únicamente del instinto. Mi madre era instintiva, las cosas las hacía por instinto, no razonaba, todo era así. Y entonces yo creo que de todo eso va el libro. Es que es un poco difícil, claro, son un montón de hechos de mi memoria. Hay otro mantra del libro, que es la idea de que todo esto que viste, pues claro, ahora, ¿por qué no fuiste, papá, por qué no fuiste al entierro de tu madre? Ahora ya no, todo este tipo de preguntas no se pueden hacer porque ya están muertos los dos. De hecho, el libro nace también de la idea de que ya no tienes padre ni madre y ya no puedes comprobar nada. La única comprobación que tienes es escribir el libro. Es decir, el libro es la única explicación para todo el enigma. Y yo en un momento determinado vi mi pasado como un enigma, como un gran enigma. Y como ese enigma ya no podía consultarlo con nadie, no podía decir, por ejemplo, el pinchazo que aparece como origen del libro, que es un recuerdo que yo tengo, vamos en el SEAT 850 de mi padre, sobre el año 69 y tal, a Ordesa, de domingo, domingueros totales, y mi padre pinchó, y entonces yo salgo del coche y miro hacia arriba y me encuentro en las montañas de Ordesa. Y ese es el primer recuerdo que tengo yo como niño, ¿no?
y por eso he titulado el libro Ordesa, ¿no? Y luego 40 años, 45 años después voy yo con mis hijos a buscar ese pinchazo, a ver dónde fue ese pinchazo, ¿no? Una especie de, por decir, de círculo que se cierra, ¿no? De círculo biológico, ¿no? No sé a dónde iba ahora, que te estaba... Bueno, me he perdido. Bueno. Sí, bueno, recuerdo la escena de ese pinchazo, el narrador la vive, digamos, envuelto de esa la significación, de esa trascendencia, pero les ahorro la reacción de sus hijos adolescentes cuando les está llevando a ver dónde su padre pinchó una vez yendo a Ordesa, ¿no? Eso es una de las cosas también curiosas que no aparecen, no son los personajes esenciales, pero aparecen tus hijos también, y digamos la manera en que te tratan, tú ves en ello un reflejo de cómo trataste tú a tus padres, ¿no? Una continuidad de... Sí, yo siempre pensaba que mi madre era un poco bruja, ¿no? Porque decía cosas que luego se cumplían y tal, y me hacía sentencias raras y bueno, y me dijo, tus hijos te tratarán como tú me estás tratando a mí. O sea, una especie de sentencia brujeril, ¿no? Y cosas así, porque mi madre estaba obsesionada con que, o sea, con que yo tenía que estar... Mi madre lo que hacía era llamarme por teléfono todos los días, ¿no? Pero era una obsesión que no tenía... Pero era mi padre no me llamaba nunca y mi madre me llamaba todo el rato, ¿no? Es que yo soy hijo de, bueno, pues todo eso que me pasó. Por ejemplo, hay otra cosa que también en mi familia, por ejemplo, mis padres, había cosas que yo viví de niño y no sabía muy bien qué era lo que está. Por ejemplo, mis padres no iban nunca a misa y eso también me generaba problemas. Yo estoy hablando de la España de los años 60 y yo estudiaba en los Escolapios y todos los padres de mis amigos iban a misa. Entonces yo estaba un poco, porque veía que no iban nunca a misa, ¿no? Entonces no entendía, lo callaba porque no sé cómo un niño puede preguntar eso, pero veía una disonancia entre lo que hacían los padres de sus amigos y lo que hacían sus padres. Luego había más disonancias. Yo jamás supe cuándo se habían casado mis padres, o sea, lo averigüé por el libro de familia, porque nunca lo dijeron. Tampoco no había, ni cuando murió mi madre y desmontamos el piso, no encontramos, yo no sé ni dónde se casaron, ni hay ni una foto de la boda. O sea, yo creo que en cualquier matrimonio de aquella época hay una foto de la boda. No hay fotos de la boda, porque mi madre, que era tábica, pensaba que si alguien le hacía una foto se le llevaba el alma y rompía todas las fotos. Yo tengo muy pocas, las pocas fotos que tengo son las que salen en el libro, se las cubría todas. Yo algunas las respeto, de hecho hay fotos, ahora me han llegado algunas fotos de mis padres de gente que les hizo fotos porque mi madre las destruía porque no quería que se conservara ninguna memoria de su imagen. O sea, a ella solo le interesaba la vida y lo de las fotos le parecía que era una cosa, de hecho cuando iba a hacerle una foto no quería que le hiciéramos fotos. Entonces, bueno, pues todo eso que yo viví, luego me he dado cuenta que era una pareja original, tenían una originalidad. No sé, he buceado en el libro para encontrar la explicación, y en realidad todo el libro es la explicación de esa originalidad, ¿no? Y yo me imagino que tampoco no es nada extraordinario, no sé. Creo que cada familia habrá cosa, cada uno tendrá unos padres con sus propias peculiaridades, ¿no? Pues yo he narrado las peculiaridades de los míos, porque estoy seguro que vosotros, pues cada uno tendrá unos padres que habrán hecho cosas, pues... originales o distintas o raras o normales o lo que sea. Yo entendí que allí había un enigma de mi pasado y sobre todo entendí algo que yo estaba fascinado. Es que en realidad todo es amor hacia mis padres. A mí me fascinaban, porque luego eran guapos y a mí la gente me lo decía en Barbastro, qué guapos son tus padres, ¿no? Y a mí eso me fascinaba porque yo me los quedaba mirando y digo, joder, qué guapos que son. Y cuando, por ejemplo, me llevaban al cine mis tíos, porque mis padres salían, mientras le fue bien a mi padre económica, salían mucho, hasta el 73 a mi padre le fue muy bien, salían muchos los fines de semana y tal, y entonces me dejaban con mis tíos, y a mí mis tíos me parecían feos. Entonces, a mí me llevaban mis tíos por la calle y yo tenía ganas de decirle a la gente que... estos no son mis padres, mis padres son mucho más guapos que estos. Todo ese mundo emocional que en el fondo es amoroso, pues bueno, ahora quizá eso que has dicho tú también me parece importante, tiene que ver con la cincuentena. Yo tengo 55 años. Este es un libro que probablemente no, con 40 años no se puede escribir, probablemente hay que tener más de 50 años para escribir este libro, ¿no? Y ahí también hay
es verdad eso, sí. Como a los padres les iba bien y eran guapos, las amigas de la madre eran guapas. Entonces Manolo Vilas, de adolescente, tenía sueños eróticos con las amigas de la madre, tomaban el sol, el barbastro, el bikini, y ahí hay un mundo interesante erótico, un poco filipniano, muy bien narrado en Ordesa. Yo, leyendo lo del premio literario, me he acordado del mío. Yo tenía 16 años cuando gané el premio de cuentos del Tot Mataró. Eran 75.000 pesetas. Mi madre ni se le ocurrió pedírmelas, con lo cual ahora quiero más a mi madre gracias a haber leído Ordesa de Manuel Vilas en la cuenta corriente de la Casa Layetana. Ah, sí, mira, mira, se había encontrado un capítulo. Ah, sí, este es muy bueno, sí. Sí. Me llamaron al teléfono móvil a las 3 de la madrugada. Era el forense. Me dijo que no había declarado el marcapasos de mi padre. Como si yo tuviera que declarar semejante cosa. Menudo hijo de puta me estaba llamando. Parecía el registrador de los muertos. No sabía que hubiera registradores de los muertos. Creía que solo existían los registradores de la propiedad. Que con marcapasos no podía haber incineración, dijo, irritado. Que tenía que firmar un papel autorizando la extracción del marcapasos del cuerpo de mi padre. En definitiva, que tenían que hacerle la autopsia. O sea, 300 euros más. En el capitalismo, cuando en cualquier negocio te dicen 2 palabras de más, es que hay algún problema. Es decir, que la factura se incrementa. El negocio con los muertos abochorna, pero los muertos exigen trabajo y el trabajo ha de cobrarse. El problema es el precio. Es asombrosa la capacidad del capitalismo para convertir cualquier hecho en una cantidad de dinero, en un precio. La conversión en un precio de todo cuanto existe es presencia de la poesía, porque la poesía es precisión, como el capitalismo. La poesía y el capitalismo son la misma cosa. Pues bien, que bien has encontrado. Genial. Esto es perfecto. O sea, si quieres capitalismo, ahí lo tienes.